Hola, muy buenas noches a todos, bienvenidos una vez más, otra clase más, otra enseñanza más, aquí en Palabra de Fe. Muchas gracias por estar ahí conectados con nosotros, bien sea porque lo estén viendo en vivo en el momento de la transmisión o porque estén viendo este video ya pregrabado. Les agradezco mucho por estar aquí con nosotros, por estar acompañándonos, porque regularmente están nombres ya conocidos para nosotros. Algunos son nombres, otros ya empiezan a ser rostros también que identificamos por las redes sociales. Aquellos que también pues, nos escriben por el WhatsApp para contarnos cosas, para preguntarnos cosas, pues también les agradecemos porque es una forma en la que nosotros sabemos que este ministerio está siendo de bendición para ustedes, que realmente estamos siendo útiles dentro del reino de Dios. Bueno, por aquí vamos dando saluditos. La pastora Yasmín, que es de las que nunca falla. Dylan, también, que nos saluda desde México. Mari Castillo también. Martina, sí, desde el sur del continente. Bueno, mi esposita que me saluda desde aquí arriba del segundo piso. Mi madre, aquí cerca a mi casa, Ángela Castro, también en Pereira. Bueno, aquí hay de todo un poquito. Hoy tenemos una enseñanza
que de algún modo es continuación de la enseñanza del viernes pasado, en la que estuvimos hablando acerca de la Cena del Señor. Ya vamos a ver por qué es continuación de esto mismo, porque en realidad es un elemento que está entrelazado con la cena, y ya vamos para allá. Buenas noches también para usted, Angelita. Bueno, entonces, además de la bienvenida, además del saludo, queremos contarle que, bueno, tenemos deseos de hacer muchísimas cosas más a través de la página, tanto en la página como presencialmente, pero por ahora, todavía por temas de bioseguridad es un poquito complicado el poder reunirnos en casas, el poder, bueno, tener otra dinámica adicional a lo que venimos haciendo ahora. Pero bueno, Dios es bueno y propiciará el momento y el lugar para poder empezar con todos los planes y con todos los proyectos que tenemos como ministerio. Por ahora, oremos. Bueno, Patricia, la prima Patricia, que está también ahí conectada viendo la enseñanza. Por ahora entonces oremos. Démosle gracias a Dios por este momento, por este tiempo que tenemos juntos una vez más, y damos inicio después de la oración a la clase de esta noche, que es el aceite de la unción. Así que oremos y empezamos. Señor, te damos gracias en esta noche por esa preciosa, maravillosa presencia que está siempre en nuestras vidas, en nuestros corazones, pero también alrededor nuestro. Gracias, Espíritu Santo, porque a través tuyo se manifiesta la gracia de Cristo, se manifiesta el amor del Padre. Gracias, Dios trino y uno, que en esa Trinidad maravillosa nos regala a cada una de las personas que lo componen cosas que a veces para la mente humana pueden ser increíbles y que pueden ser cosas locas, pero de hecho tu amor, el Evangelio, la palabra misma, es algo tan grande y tan maravilloso que es locura para los que se pierden, para aquellos que no creen en ti. Gracias, Señor, porque nosotros sí creemos en ti, nos hemos podido acercar a ti, hemos sido sensibles a la voz del Espíritu Santo para poder caminar contigo, y en ese caminar estamos precisamente aprendiendo más de ti como lo hacemos en esta noche. Dejamos esta enseñanza, Señor, en tus manos. Es tu palabra la que habla. Eres tú, Señor, hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones a través de este espacio que utilizamos, Señor, en las redes sociales. Eres tú, a través de nosotros, trayendo este mensaje de vida, este mensaje de esperanza, este mensaje de sanidad para nuestros corazones y para nuestras familias. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, ¿por qué les decía de que es un tema tangente, tocante, relacionado con la Cena del Señor? Porque, como lo vamos a ver ahora, desde el Antiguo Testamento hay tres elementos que han estado relacionados todo el tiempo o que han sido una forma de conexión entre Dios y su pueblo Israel, y ahora entre Dios y la iglesia de Cristo. Esos elementos son el trigo, las uvas y los olivos, ¿sí? Trigos, uvas y olivos. Del trigo pues se hace el pan, de las uvas se hace el vino, y de los olivos o de las aceitunas se hace el aceite de oliva. Estos tres elementos tienen algo en común, y es que los tres deben de ser procesados de una manera muy fuerte, de una manera, podríamos decir, incluso hasta muy agresiva, para poder ser de provecho para nosotros. Por ejemplo, en el caso del trigo, el trigo pues es cosechado, es arrancado de la espiga, es molido, es pasado por el fuego y finalmente pues es presentado a nosotros como el pan. Que fue exactamente lo que sucedió con Cristo, fue arrancado directamente del cielo. De hecho hay una canción muy bonita que se llama Tu nombre levantaré, no sé si de pronto todos estén familiarizados con ella, que dice: dejaste el trono para mostrarnos la luz,
y es que fue eso lo que hizo Cristo. Él mismo se desprendió, como el grano de trigo se desprende de la espiga. Él se desprendió de sus privilegios como Dios para venir aquí a la tierra a ser maltratado, a ser triturado y a ser pasado por el fuego en el lugar de castigo para ser de beneficio para nosotros, que es lo que representa el pan en la cena del Señor, que fue lo que vimos la semana pasada. En el caso de la uva también debe ser arrancada, es macerada, triturada, aplastada, se saca todo su jugo y ese jugo es luego llevado a un lugar oscuro, a un barril o incluso hay personas que acostumbran ponerlo bajo tierra. La idea es de que no le dé la luz, y del mismo modo pasó con Cristo. Además de ser maltratado, de ser machacado, de ser lastimado en la forma en la que él lo fue encerrado en un lugar oscuro su cuerpo, que fue en el sepulcro, para poder ser de provecho para nosotros. Entonces recordemos, bueno, está Amparito también saludándonos, Amparito Ledesma, que es otra de las que no falla y cuando falla se desatrasa. Como veíamos en la clase de la cena, el pan representa la sanidad del cuerpo de Cristo, lo vimos con las citas bíblicas que apoyan esto, y en el caso del vino, de la uva, representa la sangre de Cristo, que es para nuestra santificación, nuestra justificación, la eliminación del pecado en nosotros. Ahora, en el caso de la aceituna, tiene un proceso muy similar que lo vamos a ver ahora, que también es un proceso muy agresivo, donde igual también tiene que ser desprendido, tiene que ser estripado bajo una presión muy, muy alta para poder sacar el aceite de allí. Y con ese aceite, bueno, pues vamos a ver ahora más adelante los usos que se le daban antiguamente a ese aceite y que podemos encontrar la simbología de estos usos en la vida de nosotros los creyentes. Por ahora vamos a vamos a Números, capítulo 15, versículos del 1 al 5. Números, recordemos que Números está dentro de los primeros 5 libros de la Biblia que componen la Torá, de los libros que tradicionalmente se le han atribuido a Moisés, la gran mayoría de ellos, y algunos segmentos al señor Nehemías. Fue de algún modo como el Pablo del Antiguo Testamento en cuanto a lo prolífico que fue escribiendo muchos de los textos sagrados. Números 15, del 1 al 5, dice: el Señor se dirigió a Moisés y le dijo: di a los israelitas lo siguiente: cuando ustedes entren en el país que yo voy a darles para que vivan en él, y me ofrezcan un toro o una oveja para quemarlo en mi honor. Bueno, aquí en realidad no es una oveja, sino que era un cordero, debía ser un macho. Aquí hay un problema con la traducción. Para quemarlo en mi honor como sacrificio u holocausto de olor agradable, ya sea en cumplimiento de alguna promesa. Ese tipo de promesas eran promesas a través de las cuales las personas presentaban un sacrificio, y en ese sacrificio decían: yo me comprometo a ser santo delante de Dios. Pero realmente bajo la ley era algo imposible, porque había que cumplir los 613 mandamientos. Si se fallaba en uno, como nos explica Santiago, al fallar en uno era como que hubiera fallado en todos. Entonces vuelva y empiece, o sea, perdió todo el trabajo. Entonces vemos de que esto es más bien una forma de mostrarnos, como se los he dicho también antes, a Cristo escondido dentro de las sombras del Antiguo Testamento. Bueno, ya sea en cumplimiento de alguna promesa o como ofrenda voluntaria o en ocasión de alguna fiesta, el que presente la ofrenda deberá añadir, vea que aquí empezamos a encontrar los símbolos. Hola Andrés David, qué bueno verlo ahí con nosotros. Aquí empiezan a aparecer los símbolos de los que les acabo de hablar. El que presente la ofrenda deberá añadir 2 kilos de harina. Esta harina pues era la que se extraía del trigo, fina, amasada con 1 litro de aceite. Allí vemos de nuevo otro de los elementos. Ya está el trigo, el aceite. Además, a los sacrificios indicados se deberá añadir una ofrenda de 1 litro de vino por cada cordero.
Entonces aquí tenemos algo. Hola Mari Guillén, qué bueno que está también con nosotros. Sandra, qué bien. Sandra, espero que haya escuchado todo el audio que le envié ahorita temprano y que le haya sido de provecho. Sabe que si tiene alguna otra duda me escribe y de una. Bueno, entonces vemos aquí, en esto, vemos dos cosas. Uno que es sacrificio y otra cosa que es ofrenda. El sacrificio es el animal, la ofrenda son los otros elementos inertes, por ejemplo, la harina, el aceite y el vino hacen parte de la ofrenda. El animal es el sacrificio entonces era para perdón de pecados y la ofrenda era para hacer promesa de santidad a Dios. Pero pues ya como lo acabamos de mirar, era imposible cumplir con esa promesa de santidad. Pero ¿qué pasa? Vamos ahora al Nuevo Testamento. Recuerden que el Antiguo Testamento no está mal. Lo que está mal es que no lo interpretemos correctamente a la luz de la obra de Cristo. Siempre que vayamos al Antiguo Testamento, tenemos que mirarlo con una lupa, con un lente, y ese lente es la obra redentora de Cristo. Así que si les dicen, no, es que el Antiguo Testamento está mal, no, el Antiguo Testamento es perfecto, fue inspirado por Dios también, igual que el Nuevo. La cuestión, hola Tatiana, qué bueno que se van reportando y van apareciendo ya todos. La cuestión es cuando se predica Antiguo Testamento, cuando se habla acerca del Antiguo Testamento, pero no se hace con la revelación de la obra de Cristo. Entonces todo lo que se habla es juicio, es condenación, es maldición y no se trae la revelación correcta al público. Lo que hacemos realmente nosotros es traerles a ustedes el Antiguo Testamento, pero con la revelación de la obra de Cristo. Entonces vamos a ver este texto de Números, pero interpretado por Pablo en su carta a los Efesios. Efesios capítulo 5, versículo 2. Dice, traten a todos con amor, de la misma manera que Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio de olor agradable a Dios. En el momento en el que se quemaban todas estas cosas juntas, se mataba primero el animal, se degollaba, el derramamiento de sangre era para el perdón de pecados. Recuerde que el inocente, el animalito, moría en lugar del culpable, ¿cierto? Ahora, una vez muerto el animal, había todo un ritual para sacarle las vísceras y todo esto. Dependiendo del tipo de ritual, se le daba una parte al sacerdote para que él se alimentara y otra parte se quemaba por completo. Otro tipo de sacrificios se tenían que quemar absolutamente todo. Eso, bueno, sería tema de otra enseñanza. El punto es que ya una vez sacrificado el animal, se revolvían todas estas cosas, la harina, el aceite y el vino, y todo se quemaba y eso emanaba un olor. Y ese olor, de acuerdo a la ley, era un olor fragante que se elevaba delante de Dios. Eso era de acuerdo a la ley. En la promesa de santidad, que luego la persona se daba cuenta de que no la podía cumplir y terminaba convirtiéndose más bien como en algo de frustración, y en ese sacrificio por el pecado, que tenía que ser repetitivo porque la sangre de los animales no podía eliminar por completo el pecado. Pero es ya cuando llega Cristo que Él se presenta como ofrenda, es decir, reuniendo los tres elementos, el trigo, la uva y la aceituna, o más bien el pan, el vino y el aceite. Él los reúne en sí mismos y Él mismo es el Cordero, Él es todo, Él es ofrenda y sacrificio como olor fragante delante de Dios. Y ahora a través de Cristo nosotros, no solo el pecado ya no fue cubierto como lo era en el Antiguo Testamento, ya fue eliminado, que fue lo que hablamos en la clase de la justificación, clase número 3 del nivel 1, en el discipulado nivel 1. Y además de eso, Él se convierte en la santificación por nosotros. Ya nosotros no tenemos que hacer votos, Señor, yo me comprometo a que me voy a portar bien. No, es creer que mi naturaleza ha cambiado, que de eso también hablamos en el discipulado nivel 1. Ya mi naturaleza fue transformada, ya ahora yo soy un nuevo ser, y ese nuevo ser que habita este cuerpo, ese nuevo ser espiritual, es un ser que es santo, hecho a la imagen de Cristo. Así que ya Cristo
cumplió con toda esa parte ritual en la que estaba el animal, en la que estaba el trigo, el vino y el aceite. Él mismo reemplaza todo eso y se convierte en ofrenda y en sacrificio de olor fragante delante de Dios. Esta es la forma de nosotros interpretar el Antiguo Testamento. No podemos hacer una revoltura con todo esto y entonces empezar nosotros también a matar animalitos y empezar nosotros a hacer todo este ritual, porque ya no nos compete a nosotros. Estamos en una dispensación diferente, en la dispensación de la gracia, en la que ya Cristo ha dado cumplimiento a todo esto. Entonces vemos cómo los tres elementos, el vino, el pan o la harina en este caso, y el aceite, siempre han estado relacionados con la obra expiatoria de Cristo. Perdón. Bueno, como pueden ver, todavía me molesta un poco la tos, pero seguimos adelante y no es algo que nos detenga para poder hacer lo que tenemos que hacer. Ahora, en el caso del aceite, porque ya hablamos del pan y del vino en una clase anterior, en la que estuvimos hablando acerca de la cena del Señor. A ver, quiero que me confirmen si me escuchan bien, porque, bueno, tengo que aplicarle aquí un filtro al audio para poder que el ruido de los niños no se nos meta acá. Entonces sí me gustaría que me confirmaran si me están escuchando bien. Bueno, entonces, ya hoy, hace 8 días, estuvimos hablando acerca de los usos bueno, muchísimas gracias, Tatiana, acerca de los usos del vino y el pan en la cena del Señor, que espero que lo sigan haciendo ustedes en casa, lo sigan celebrando ustedes en casa. Programémonos para que la próxima semana, el próximo viernes, podamos celebrar la cena nuevamente juntos, sin importar la enseñanza. No importa que no vayamos a hablar de la cena del Señor. De hecho, creo que dentro de 8 días, el viernes, estaremos hablando acerca de libres de la maldición. Es una enseñanza que tengo ahí en el tintero desde hace muchos días para compartirles, pero entonces podemos programarnos para celebrar de nuevo la cena la próxima semana, el próximo viernes. Como ya hablamos del uso del pan y el vino, hoy vamos a hablar acerca del uso del aceite. ¿Cómo podemos usar el aceite? Antes de que pasemos a toda la simbología y todo esto, quiero que lo miremos aquí en la palabra. Para declarar la victoria de Cristo en nuestra vida. Es decir, cuando empezamos a sentir que hay cosas en nuestra vida que nos están trayendo dificultad, que nos están trayendo problema, que parece como que damos 2 pasos para adelante y 3 de para atrás y como que no avanzamos, entonces aquí viene esta herramienta poderosa. Hola, Jimé. ¿Cómo sigue Jimé también de la voz, que también está un poquito afectada? Cuando vemos que ese tipo de situaciones se están presentando en la vida a nivel familiar, a nivel financiero, en cualquier área de nuestra vida, ahí puede ser usado el aceite. Vamos a mirar Salmos 92, libro de los Salmos, capítulo 92, versículos 10 y 11. Dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Dejémoslo ahí hasta el 10 por ahora. Es muy interesante porque este versículo es muy utilizado en la celebración del Shabbat por parte de los judíos. Los sábados, cuando ellos se reúnen, regularmente cuando lo hacen en familia, ellos empiezan a ungir con aceite a sus hijos, a su esposa, y luego ellos a la inversa con la cabeza del hogar, con el hombre, aplicando el aceite y trayendo a memoria este pasaje del Salmo 92. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Resulta que allí la expresión que se usa por aceite fresco en hebreo es la palabra ra'anán. Se las voy a deletrear para los que les gusta tomar apuntes. R de ratón, A de ala, nuevamente A, N de nené, A de ala otra vez y nuevamente N de nené. Ra'anán.
Ra'anán en hebreo significa verde. Es decir, que aquí está hablando de aceite verde, o sea, del aceite extra virgen, que es el más verde que se saca de la aceituna. ¿Cuál es el chiste con que sea verde? El verde en la Biblia representa a la gracia, es decir, seré ungido con el aceite de la gracia. ¿Cuál es el aceite de la gracia? Ya vamos a mirar ahorita cómo Cristo sufrió de eso. Hablé muy brevemente hace 15 días en la enseñanza de Victoriosos en Cristo, cómo Jesús representa ese aceite también en el que él se constituyó allí en el huerto de Getsemaní. Ya vamos a hablar un poco más de eso, pero el verde representa la gracia, es decir, que la unción nuestra no puede ser una unción bajo la ley, no puede ser una unción, si me regalan un momento, el aceite cuando se empieza a poner viejo se pone rancio, se pone malo, ya no puede ser utilizado. Y resulta que si hay un nuevo pacto, quiere decir de que hay un viejo pacto. O sea, ese pacto, ese aceite, ya es un aceite viejo, es un aceite rancio. Y por eso nuestra unción, nuestro aprendizaje, nuestro crecimiento, nuestro caminar, no puede estar basado en el antiguo pacto. ¿Por qué? Porque es un aceite rancio que ya no nos sirve. Por eso es necesario interpretar las antiguas escrituras a la luz del Evangelio, que es el nuevo aceite, es el aceite de la gracia, es el aceite verde, es el aceite que renueva nuestras fuerzas como las del búfalo. Eso quiere decir que el aceite bajo la ley no nos renueva las fuerzas, al contrario, nos debilita, porque como nos dice Pablo en Romanos, el poder del pecado el poder del pecado es la ley. Si las predicaciones que ustedes están escuchando, si las enseñanzas que ustedes están escuchando están basadas en ley, están basadas en antiguo pacto, sin que por ninguna parte se mencione la obra de Cristo, ese es un aceite rancio que lo único que va a hacer es traer estancamiento a su vida y que no le va a permitir fortalecerse realmente en la fe. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír, y el oír, de hecho en griego dice el evangelio de Cristo, no por el oír la ley, es por el oír el evangelio, las buenas nuevas, las obras o la obra de Cristo en la cruz. El escuchar eso es lo que nos renueva las fuerzas como las del búfalo, no el vivir en la ley. Ahora, el aceite de la unción, dice aquí en el versículo 11, Salmo 92, 11, dice, mis ojos vieron la caída de mis enemigos, es decir, el aceite de la unción nos recuerda la victoria de Cristo. Mis oídos escucharon la derrota de mis perversos oponentes. El aplicar el aceite de la unción en nosotros bajo la revelación de la gracia trae en nosotros una nueva perspectiva sobre las cosas. Por ejemplo, y eso que fue bajo el antiguo pacto. ¿Recuerdan cuando Saúl fue a buscar rey para Israel en la casa de Isaí? Él inicialmente vio solamente la apariencia de las personas. Y cuando le traen a David, él había visto primero a los otros que eran mayores, que eran más grandes. De hecho, bueno, hay un mito en cuanto a David, es que David no era bajito, de estatura bajita. Lo que pasa es que en el momento en el que Saúl lo unge, tiene apenas 15 años. Pero cuando él se enfrenta a Goliat, tiene alrededor de 24 o 25 años. Y Saúl, que era el rey de Israel, el que unge a David es Samuel, el profeta Samuel. Saúl era el rey de Israel y se dice que era el hombre más alto que había en Israel. Y cuando David se va a enfrentar a Goliat, el mismo Saúl le ofrece su armadura. Pues la sola lógica nos indica de que no le iba a ofrecer la armadura siendo bajito. Quiere decir de que David también era alto, era grande. Lo que pasa es que en el pasaje en el que es ungido todavía es un niño, entonces no se ve tan alto. En ese momento, ante sus ojos naturales, Samuel está viendo un pastor, un niño que es un pastor, pero bajo el poder de la unción de Dios, del aceite que le es derramado luego sobre la cabeza de David, ya los ojos de Samuel se abren y ves a un rey. Entonces vea cómo con el uso del aceite, bajo la revelación de la gracia, nuestros ojos espirituales son abiertos y podemos ver realmente con claridad
la caída del enemigo. Saúl era el rey, Dylan, y Samuel era el profeta, que era lo que estaba aclarando precisamente. Marta Arias, buenas noches, bendiciones, bienvenida a la transmisión. Entonces, vemos de que precisamente el aceite de la unción no es para usarlo como si fuera algo esotérico, como un amuleto, sino para entender el significado tan grande que tiene, que nos manifiesta y nos revela es la gracia de Cristo, el poder de la obra redentora de Cristo, y de que a través de esto nos recuerda nuestra victoria sobre los enemigos y que nos abre los ojos para poder entender que nosotros somos victoriosos en Cristo y que de hecho nuestros oídos escucharán nuestra victoria y por lo tanto la derrota del enemigo. ¿Por qué nuestra victoria? Porque uno siendo religioso podría decir, pues que el que ganó fue Cristo. Sí, pero recuerde que la palabra dice que somos más que vencedores por medio de Jesucristo. Así que uno de los usos del aceite es para recordarnos a nosotros mismos la victoria de Cristo y cómo nuestras fuerzas son renovadas por el poder del Evangelio de la gracia de Dios. Ahora, otro uso para provisión. Vamos a mirar Joel 2, 23 al 25. Dice, alégrense ustedes, habitantes de Sión, alégrense en el Señor su Dios. Él les ha dado las lluvias en el momento oportuno, las lluvias de invierno y de primavera, tal como antes lo hacía. Amén, somos victoriosos en Cristo, pastora Yasmín. Las lluvias en el momento oportuno, las lluvias de invierno y de primavera, tal como antes lo hacía. Versículo 24. Habrá una buena cosecha de trigo y una gran abundancia de vino y aceite, los tres elementos de nuevo aquí mencionados. Habrá una buena cosecha de trigo y gran abundancia de vino y aceite. Versículo 25. Yo les compensaré a ustedes los años que perdieron a causa de la plaga de langostas, de ese ejército destructor que envié contra ustedes. Y en el versículo, permítanme un momento, ahí mismo en Joel, me faltó un versículo más, que es el versículo 26. Si me regalan un segundito. Si estuviéramos en el mismo sitio diríamos, ¿quién lo tiene ahí para que lo lea? Pero pues bueno. Dice, y ustedes comerán hasta quedar satisfechos y alabarán al Señor su Dios, pues hice yo grandes maravillas por ustedes, nunca más quedará mi pueblo cubierto de vergüenza. Entonces vemos aquí que cuando hay abundancia de trigo, de vino y de aceite, es decir, de la cena del Señor, cuando hay abundancia del aceite de la santa unción, aparece algo maravilloso aquí, es que dice, les compensaré a ustedes los años que perdieron. A veces las personas se sientan y entran en crisis existencial porque se sientan a pensar y dicen, bueno, pero yo tantos años que perdí con mi vida, ya veo que tengo tal edad y como que no he hecho nada. Pero resulta que aquí lo que es aparentemente imposible para el ser humano, que es volver atrás el tiempo, ahora no se trata de que usted vaya a volverse más joven. Aunque, bueno, hay una enseñanza con respecto a Sara que les tengo que traer en estos días. Pero lo que sí dice es que nos compensará. No nos vamos a volver más jóvenes, pero sí nos va a compensar por todos los años que perdimos, es decir, los años en los que estuvimos caminando en lo equivocado, los años en los que el enemigo estuvo trayendo pérdida, muerte y destrucción a nuestra vida, porque por ignorancia permitimos este tipo de cosas en nosotros, y cuando empezamos a caminar en la vida abundante de Cristo, Él promete que al haber ese derramamiento de la gracia en nosotros,
que es lo que representa el trigo, el vino y el aceite a través de la cena del Señor y el aceite de la unción, cuando eso pasa, Él nos compensará. Es decir, y quiero, hola Estrella, ¿cómo está? No, tranquila, no se preocupe. Igual se puede desatrasar luego viendo el video de nuevo. Quiero traerles un ejemplo respecto a esto. Para hacer un vino de alta calidad es necesario que tenga un buen tiempo de fermentación. Lo recuerdan en las bodas de Caná que el mejor vino fue el que hizo Jesús así, en un instante. ¿Por qué? Porque lo que puede costar años en lo natural, con Cristo puede ser solamente un instante, un momento. Entonces, a eso es a lo que se refiere aquí la palabra. Él nos compensará, Él hará que lo que podría tardarnos años en nosotros ver en nuestra vida, Él lo hace así, si nosotros confiamos realmente en su poder, en su gracia, si nos abandonamos realmente en la obra de la cruz y confiamos realmente en la eficacia de la obra de Cristo en nosotros. Él nos compensará esos años que se perdieron y que el enemigo estuvo devorando en nuestras vidas. Él nos va a compensar de tal modo que vamos a poder ver como el buen vino lo vamos a ver hecho en un momento en nuestra vida cuando debió haber sido algo que en lo normal, en lo natural, debió haber costado de años y años y años. De esa manera es que Él trae provisión y abundancia a nuestra vida a través del aceite de la unción. Ahora, para romper ataduras. ¿Qué son ataduras? Bueno, ya lo vamos a mirar. Isaías 10:27 dice, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro y su yugo de tu cerviz. ¿Qué es el yugo? Es ese elemento con el que cargan al buey, que le amarran aquí en el cuello, en el lomo, para que arrastre el arado. Ese es el yugo. Es decir, está haciendo referencia a un elemento muy pesado, algo que genera carga en la vida de la persona. Y el yugo se pudrirá a causa de la unción. La palabra que se utilizó ahí para decir podrir es equivalente a destruir. Es decir, cuando es empleado el aceite de la unción en nuestra vida con la dirección correcta, es decir, entendiendo de que es la obra de Cristo la que hace esto, pero representado en el aceite de la unción, cuando es usado en nuestra vida para confrontar con situaciones que traen opresión a nuestra vida, ataduras, yugos de esclavitud, cosas del pasado que vienen recurrentemente a atacarnos de nuevo. Cuando es usado el aceite de la unción, ese yugo, esa atadura no es rota, porque cuando se rompe, pues se puede volver a remendar, pero en este caso es destruida por completo. Entonces, este es otro uso que encontramos con el aceite de la unción, para romper ataduras en nuestras vidas o en las vidas de nuestros hijos, que de hecho, otro de los usos es con la vida familiar, ungiendo a nuestros hijos. Vamos a mirar Deuteronomio 28, del 38 al 41. Dice, sacarás mucha semilla al campo. Esto hace parte, hola Julis, ¿cómo está? Esto hace parte de las maldiciones de la ley. Por eso es necesario que dentro de 8 días veamos el ser libres de la maldición. Dentro de la lista de las maldiciones, que de hecho es mucho más larga que la lista de las bendiciones, aparece esto. Dice, sacarás mucha semilla al campo y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. Está hablando del enemigo. Plantarás viñas y labrarás. Ve aquí aparece de nuevo el vino. Pero no beberás vino, ni recogerás uvas, porque el gusano se las comerá. Tendrás olivos en todo tu territorio, mas no te ungirás con aceite, porque tu aceituna se secará. Entonces vemos que acá cuando dice que sembrarás semilla y recogerás poco, está hablando del trigo. Luego nos habla del vino, luego nos habla del aceite. Es decir, el enemigo no quiere que nosotros usemos el poder del que ya hablamos hace 8 días, el poder de la cena del Señor, que no lo empleemos en nosotros. Como les decía, no es un mero símbolo, es algo en lo que realmente hay poder y ya lo estudiamos en la clase pasada. Si se la perdió, le recomiendo que la busque, por favor, para no detenerme ahí en ese punto. Entonces el enemigo no quiere que nosotros utilicemos ni la cena del Señor ni el aceite de la unción. ¿Por qué? Versículo 41, estamos en Deuteronomio 28. Dice, hijos e hijas engendrarás y no serán para ti, porque irán en cautiverio. Porque si nosotros empleamos la cena del Señor
y empleamos el aceite de la unción con nuestros hijos, haciendo la cena de una manera familiar y ungiendo a nuestros hijos, estamos impidiendo que el enemigo los seduzca, los lleve en cautiverio cuando ya estén en una edad adulta, y desde temprana edad los estamos amarrando, de algún modo, simbólicamente lo digo, los estamos atando, pero con la palabra de Dios, para que ellos crezcan y continúen en los caminos de Dios y no sean llevados en cautiverio. Así que no permitamos que el enemigo nos coarte esta libertad que tenemos en Cristo de utilizar la cena del Señor y el aceite de la unción con nuestros hijos, para que podamos entonces edificarlos a ellos, levantarlos en la palabra. Y dice la palabra que cuando el niño es instruido en su camino, aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Entonces vemos cómo es necesario que desde niños los enseñemos a ellos a usar el vino que representa la sangre de Cristo, el pan que representa el cuerpo de Cristo y el aceite que representa la obra expiatoria de Cristo en general. ¿Para qué? Para que no sean llevados en cautiverio por el enemigo cuando ya ellos crezcan. Entonces vemos cómo acá de nuevo aparece el aceite en un uso fundamental, no solo para nuestra vida personal, sino para nuestra vida familiar. Ahora, hay una característica muy interesante en el olivo, y es que el olivo, el tronco del olivo es hueco, no es como los otros árboles, es hueco. Y eso nos recuerda a nosotros, a los seres humanos, que sin Cristo estamos precisamente así, estamos huecos, estamos vacíos. Y de hecho, hay una similitud, hay una analogía que hace Dios entre el árbol de olivo y la nación de Israel. Y miremos lo que está en Jeremías 11, Jeremías capítulo 11, versículo 16. Dice: el Señor te había llamado olivo frondoso, se está refiriendo a la nación de Israel, cargado de hermosos frutos, pero en medio de fuertes estruendos, Él prendió fuego a tus hojas y arden tus ramas. Aquí está hablando del sitio que fue llevado a cabo por parte de la nación de Asiria en contra de Israel. Los sitiaron, los invadieron, los llevaron, y bueno, ahí fue donde sucedieron cosas terribles con la nación de Israel. Pero entonces el punto aquí es que está comparando a Israel, a la nación de Israel, con un olivo frondoso. Ahora, vamos al Nuevo Testamento, que es lo que tenemos que hacer siempre. Romanos 11, 17. ¿En qué forma nos toca a nosotros también parte de eso? Dice: al olivo, que son los judíos, se le cortaron algunas ramas, y en su lugar se le injertó el olivo silvestre, que eres tú. Así llegaste a tener parte en la misma raíz y en la misma vida del olivo. ¿Y cuál es esa vida de la que está hablando? ¿Cuál es esa raíz de la que está hablando? Está hablando, perdón, acerca de la bendición que fue dada a Abraham. De eso hablaremos la próxima semana. Pero aquí la cuestión es de que algunos, como lo hemos hablado antes, se sienten como cautivados por investigar cosas hebraicas y cosas judías y de la tradición judía, y qué bueno ser judío, y entonces empiezan como a asimilar esas costumbres y a buscar a ver si mi apellido hace parte de la lista de los apellidos judíos. De hecho, alguna vez me encontré con un artículo y según eso mi apellido Ramírez es de ascendencia benjaminita. O sea, yo sería benjaminita, pero eso me tiene sin cuidado. A mí lo que me importa es de que yo fui injertado en ese olivo, y sin importar si soy de origen judío o no, yo ya fui injertado en el mismo olivo, ya hago parte del mismo olivo y recibo la misma bendición que se le prometió a Abraham. Hablaremos de eso la próxima semana. Pero aquí la cosa es de que nosotros también hacemos parte de ese olivo y no tenemos nada que envidiarle a la nación de Israel. De hecho, ellos actualmente tendrían que envidiarnos a nosotros, porque nosotros sí conocemos a Cristo y hemos aceptado la gracia y el favor de Dios en nosotros. Ellos no aceptan a Cristo, ellos no consideran que Jesús sea el Mesías. De hecho, por ahí esta semana apareció un sujeto que dice que él es el Mesías, y bueno, tampoco vamos a hablar de eso hoy. Ahora, quiero que hablemos ahora acerca de, ahora sí, del proceso que se lleva a cabo
para poder extraer el aceite de la aceituna o el olivo. Y resulta de que si usted toma una aceituna y usted la estripa así con las manos, le va a salir como una lechosidad, es como una especie de savia que tiene por dentro, que es blancuzca y es amarga. Porque ese tipo de presión en la fuerza que nosotros efectuamos nos sirve para extraer el aceite. Para poder extraer el aceite hay que imprimirle muchísima fuerza y para eso se utilizaban las prensas. Ya vamos a mirar también el tema de la prensa. No nos adelantemos todavía. Entonces, de acuerdo al punto, al momento en el que se estaba pasando por ese proceso, salen diferentes tipos de aceites y cada aceite tiene un uso distinto. Entonces, en la primera extracción que se hace de la aceituna, la primera vuelta, el primer aceite que sale, ese era un aceite que era utilizado para encender lámparas, para la luz. Entonces encontramos aquí, esto es Éxodo 27, permítame un momento. Sí, Éxodo 27:20. Dice, ordena a los israelitas que te traigan aceite puro de oliva para mantener las lámparas siempre encendidas. Ordena, se los leo de nuevo, a los israelitas que te traigan aceite puro, o sea, el primer aceite que sale de oliva para mantener las lámparas encendidas. Ahora, vamos de nuevo al Nuevo Testamento. Lucas 23, del 39 al 44. Dice, luego Jesús salió y según su costumbre se fue al monte de los olivos. Si es el monte de los olivos es porque habían que, obviamente, muchos olivos. Y los discípulos lo siguieron. Al llegar al lugar les dijo, el lugar exacto que él escogió era, perdón, el huerto de Getsemaní, que Getsemaní precisamente significa prensa de olivo. Era un elemento, como una especie de aparato rústico en el cual se le imprimía el peso suficiente al olivo o a la aceituna para que liberara el aceite. Allí empieza la primera extracción de aceite, pero en Jesús, que es el olivo real. Entonces dice aquí, al llegar al lugar les dijo, oren para que no caigan en tentación. Se alejó de ellos como a la distancia de un tiro de piedra y se puso de rodillas para orar. Dijo, Padre, si quieres, líbrame de este trago amargo, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aquí había una inmensa presión en Jesús, porque él no quería, como lo hemos dicho antes, él en su humanidad, aquí vemos la parte humana de Jesús en su máximo esplendor, Jesús en su humanidad no quería ir a la cruz, porque obviamente, si les pregunto, le hago una encuesta aquí rápido entre todos los que están conectados, ¿cuántos de ustedes se crucificarían? Ninguno diría yo, porque obviamente es una experiencia terrible. Él no quería. Y lo que nos demuestra eso es que él dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya, la voluntad del Padre, porque el Padre obviamente quería que esto sucediera para poder darnos redención a todos, que es lo que dice Juan 3:16. El Padre nos amó de tal manera que nos dio a su Hijo para la salvación de nosotros, para darnos vida eterna. Y aquí es donde vemos esa primera extracción del aceite del olivo de Cristo para darnos a nosotros la luz. Versículo 43 dice, en esto se le apareció un ángel del cielo para darle fuerzas. En medio de su gran sufrimiento, Jesús oraba aún más intensamente y el sudor le caía a tierra como grandes gotas de sangre, que es lo que se llama la hematridosis, que es esta experiencia de sudar sangre y que de acuerdo a los estudiosos, eso se da cuando la persona está bajo muchísima presión, bajo muchísima tensión. Así que Jesús, como el olivo real, el verdadero, está en este momento bajo una presión inmensa y empieza a dar el primer aceite. ¿Cómo que el primer aceite? Juan 8:12 dice, yo soy la luz del mundo. El que me sigue tendrá la luz que da la vida y nunca andará en la oscuridad. Aquí, desde este punto, ya él estaba
profetizando lo que sería su obra expiatoria, lo que iba a hacer por nosotros, y que como consecuencia nosotros veríamos su luz en nuestras vidas. La luz y la oscuridad tienen significados muy importantes en la Biblia, y es que la oscuridad significa ignorancia y la luz significa conocimiento, sabiduría. Por eso, de hecho, ahí mismo en Juan capítulo 8, más adelante dice, y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Esa verdad es esa luz de Cristo que nos saca de la ignorancia, del desconocimiento de lo que Satanás hace en las vidas de las personas, que precisamente de eso hemos hablado mucho anteriormente, de cómo las personas siguen atadas pensando de que Dios es el que trae desgracias, que Dios es el que trae enfermedades, que Dios es el que trae penurias, porque me quiere probar, me quiere enseñar, me quiere disciplinar, etcétera, etcétera, y permiten que el diablo los siga atacando, precisamente como parte de esa revelación, de ese conocimiento con el que Cristo nos trae luz a nosotros, es que Él nos enseña y nos dice, es el enemigo el que viene a matar, a robar y a destruir, pero yo, dice Jesús, he venido a darles vida y vida abundante. Todo eso hace parte de la luz que Él ha venido a traernos, a mostrarnos, a revelarnos realmente su obra y la diferencia entre el accionar de Dios y el accionar del enemigo. Por lo tanto, Pedro nos dice unas palabras maravillosas apoyado precisamente en eso mismo. Dice 1 de Pedro 2:9, pero ustedes son una familia escogida, un sacerdocio al servicio del Rey, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Y esto es así para que anuncien las obras maravillosas de Dios, el cual los llamó a salir de la oscuridad, que es lo que acabamos de hablar, para entrar en su luz maravillosa, en su luz admirable. Ahora nosotros, gracias a lo que empezó a vivir Cristo en Getsemaní, nosotros hoy podemos estar del lado de la luz y fuimos sacados del reino de las tinieblas para estar en la luz de Cristo, en la luz del Evangelio de Cristo que nos trae el conocimiento correcto de la voluntad de Dios para nuestras vidas. El peor enemigo no es el diablo, dice mi esposa, es la falta de conocimiento. Claro, él es el príncipe de las tinieblas, o sea, él es el príncipe de la ignorancia. Entre más desconocimiento tengamos, más se puede él empoderar de las vidas de las personas. Quiero que miremos Apocalipsis 1:12, porque aquí nos menciona algo que está también en Éxodo. Cuando leíamos aquí en Éxodo al principio de esta explicación, Éxodo 27:20, que dice, ordena a los israelitas que traigan aceite puro de oliva para mantener las lámparas siempre encendidas. ¿De qué lámparas está hablando? Está hablando de estas mismas lámparas que vio Juan en la visión que tuvo en Apocalipsis. Apocalipsis 1:12. Dice, me volví para ver de quién era la voz que me hablaba, y al hacerlo vi 7 candelabros de oro. Quiero mostrarles qué fue lo que vio el amigo Juan en el momento en el que se voltea. Él ve esto, el candelabro de los 7 brazos, el llamado menorá. Esto fue lo que vio Juan cuando se giró a mirar desde donde se le hablaba. Ahora, el candelabro de los 7 brazos representa a la iglesia de Cristo. Cuando lo ponemos en todo ese contexto de Apocalipsis 1, se está refiriendo a la iglesia de Cristo. Está hablando de la iglesia en términos generales. Quiere decir de que ese aceite es el que trae, el aceite de Cristo, el sacrificio de Cristo, es lo que trae luz a nosotros como iglesia. Y de hecho, en Hechos capítulo 2, versículos del 2 al 3 dice, de repente un gran ruido que venía del cielo, como de un viento fuerte, resonó en toda la casa donde ellos estaban, y se les aparecieron lenguas como de fuego, que se repartieron sobre cada uno de ellos. Entonces vemos aquí que en el momento en el que descendió el Espíritu Santo, que es con lo que se sella definitivamente la obra de Cristo, dice que aparecieron como unas cositas de fuego encima de cada uno de ellos, representando eso, el candelabro de los 7 brazos que desde el Antiguo Testamento debía permanecer encendido delante de Dios. Eso nos muestra, y de hecho el candelabro era hecho en oro, que representa la divinidad, que representa la presencia de Dios, y el fuego, que representa el poder del Espíritu Santo, el aceite que representa la obra de Cristo. Vemos todo allí conjugado.
la presencia de Dios en medio de la iglesia, en esta iglesia naciente, en Hechos capítulo 2, vemos el poder del Espíritu Santo por la obra de Cristo que ya había sido efectuada. Vemos entonces cómo todos estos símbolos se unen, se intercalan y le dan forma a las escrituras, y podemos ir entendiendo con mayor claridad todo esto. Vemos que nosotros somos ese candelabro que permanece encendido por el accionar del Espíritu Santo en nosotros. Así que al usar el aceite de la unción tenemos que recordar que nosotros somos esa iglesia que debe permanecer encendida en el poder del Espíritu Santo. Hablaremos también acerca del uso correcto de los dones más adelante, pero por ahora es necesario que entendamos el poder del aceite, el poder del aceite de la unción en nuestras vidas. Ahora, esto es en la primera vuelta, en la primera extracción del olivo. En la segunda vuelta, el aceite que salía en la segunda vuelta o en la segunda extracción era utilizado como medicina. En la cultura antigua se utilizaba para curar hinchazones, heridas o diferentes dolores en el cuerpo. Entonces aquí es donde recordamos Isaías 53, versículos 4 y 5 que lo hemos citado anteriormente. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido, triturado por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz, igual como sucede con la prensa que estripa a presión el olivo, lo mismo, el castigo de nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas hemos sido curados, hemos sido sanados. Allí vemos de nuevo el poder del aceite en nuestra vida. Y vemos cómo ya los discípulos, incluso desde antes de que Cristo fuera a la cruz, ya estaban haciendo uso del aceite. Algunos podrán decir, pero ¿cómo podía tener algún poder si todavía no se había llevado a cabo la obra de Cristo? Él tenía la autoridad de hacerlo en ese momento, de decirle a los discípulos que lo hicieran, porque él sabía lo que iba a hacer y de hecho él lo tenía que cumplir. Entonces lo podían hacer de una vez como una manera anticipada a la gracia. Entonces, dice aquí en Marcos 6:13, también expulsaron muchos demonios y curaron a muchos enfermos, ungiéndolos con aceite. Entonces, vemos que ya se empezaba a emplear el aceite para sanidad en las personas desde antes de que fuera efectuada la obra de Cristo. Y posterior a la obra de Cristo, ya escribe Santiago, el mismísimo hermano de Jesús. Hola, Cristina Sotelo, bendiciones también para usted. Santiago 5, 14 y 15 dice, si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia para que oren por él, y en el nombre del Señor lo unjan con aceite. Pero entonces la cuestión no es llegar y untar el aceite como untando cualquier cosa. El aceite en sí mismo no tiene ningún poder. ¿En dónde está el poder del aceite como tal? Dice, y cuando oren con fe. Es decir, si usted no usa el aceite entendiendo que lo está haciendo bajo la revelación de la gracia, bajo lo que significa el sacrificio y la obra de Cristo, que es lo que nos representa, ese aceite extraído del olivo, si usted no lo está haciendo con esa certidumbre y con esa seguridad de que es la obra de Cristo la que se va a manifestar en la vida del enfermo, ni se ponga a aplicar el aceite, porque lo único que va a hacer es engrasar a la persona. Usted debe aplicar el aceite, pero haciéndolo de este modo, utilizándolo con fe en que en la obra de Cristo. Es la obra de Cristo la que trae sanidad en nosotros, no el aceite por sí solo. Lo mismo pasa con el pan y con el vino. El pan y el vino por sí solos son un alimento, o el jugo de uva, pero si usted lo hace entendiendo, discerniendo, como dice en Corintios, que es como debemos de hacer, teniendo el discernimiento correcto de que en el momento en el que hacemos la cena, el pan nos representa el cuerpo de Cristo que llevó nuestras enfermedades y el vino, la sangre de Cristo que borró por completo nuestro pecado. Cuando lo hacemos de ese modo es que cobra poder el pan y el vino. Lo mismo pasa con el aceite. Cuando lo hacemos bajo el entendimiento de que es en la obra de Cristo, en el poder de la obra de Cristo, que estamos orando por el enfermo y estamos aplicando
ese aceite, ahí es donde sucede lo siguiente. Dice, el enfermo sanará y el Señor lo levantará. No está diciendo de pronto, y si es la voluntad de Dios, y si Dios quiere, porque esa es la forma equivocada de orar por un enfermo. Si usted va a ir a orar por un enfermo, a aplicarle, hola Dina, creí que se nos iba a perder la enseñanza hoy. Si usted va a ir a orar por un enfermo, le va a imponer manos, que ya hablamos también de la imposición de manos, disculpe, va a aplicar el aceite sobre esta persona. Y lo va a hacer pensando, bueno, pero pues esperemos a ver qué va a pasar. A ver si Dios de pronto quiere o de pronto Dios no quiere sanarlo. No, la voluntad de Dios siempre ha sido sanar a los enfermos. Lo vemos en el ministerio de Cristo. Nunca ninguna persona que se acercó a Cristo buscando sanidad se fue igual de enfermo. Nunca. Siempre llegó la persona enferma y se fue sana. Siempre. Dios siempre reveló su voluntad a través de Cristo y la voluntad de Él fue siempre sanar a los enfermos. De hecho, aquí en Isaías 53 no dice, mas el herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas fueron algunos sanados. No dice, hemos sido sanados, lo da por sentado sobre todos y en pasado, es decir, algo que ya ocurrió. Lo que debemos de hacer cuando oramos por un enfermo es ir con la seguridad de que el enfermo sanará, de que se va a levantar de allí, porque si no, si lo hacemos dudando, como dice el mismo Santiago, no vamos a recibir respuesta a la oración que estamos haciendo. Pero si lo hacemos con seguridad en la obra de Cristo, sabiendo de que es efectiva sobre la vida de esa persona, y esa persona también está convencida de lo mismo, ya tenemos una oración de común acuerdo. Cuando dos o tres se ponen de acuerdo en cualquier cosa que pidan, ahí el Padre lo concede. Así de que al orar por un enfermo, lo tenemos que hacer es con plena seguridad y con plena confianza de que va a haber sanidad en la vida de esa persona. No puede ir a orar por sanidad pensando en que pronto sigue enfermo, porque no está ministrándole lo correcto, no está ministrándole en el aceite de la gracia, sino en el aceite de la ley, en el que de pronto había sanidad. No, bajo la gracia siempre hay sanidad para nosotros. Y la tercera extracción, la tercera vuelta que se le daba al olivo, en este aceite que salía en la tercera extracción, se utilizaba para fabricar jabón, así como lo escucha, para fabricar jabón. Los que no saben, los jabones los hacen a base de grasas, de aceites, y desde la antigüedad se fabricaban jabones, en este caso con aceite de oliva. Entonces, aquí podemos verlo en la forma práctica bajo la gracia, en 1 de Juan capítulo 1 versículo 7. Dice, la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesús no nos cubre como lo hacía la sangre de los animales, que lo explica Hebreos capítulo 10, que es uno de los pasajes que les he recomendado antes de que lean y que tengan muy interiorizado. Porque la sangre de los animales en el antiguo pacto cubría el pecado, pero la sangre de Cristo lo limpia, lo borra, lo elimina por completo. Apocalipsis 1:5 dice, Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Él es el mejor jabón que existe. Él nos lavó la mancha indeleble que había a causa del pecado, esa mancha que estaba en nuestro espíritu, pues para Él no fue indeleble, Él fue capaz de borrarla con su obra expiatoria. Entonces vemos aquí un proceso, y es que en Getsemaní fue la primera extracción de aceite que es permítame, me devuelvo aquí, que es para la luz, para traer luz a nuestra vida. En la segunda extracción fue cuando lo azotaron a Él, que es para nuestra sanidad. Y la tercera extracción fue en la cruz, para la limpieza de nuestros pecados. Vemos ahí todo el proceso de la oliva, del olivo representado en Cristo, las tres extracciones. Y finalmente, hay un pasaje que vimos también hace 2 semanas, que fue el de Colosenses 2:14. Recuerden que les mencionaba de que cuando dice allí, Dios anuló el documento de deuda que había contra nosotros, en griego dice,
que borró con aceite, es decir, lo limpió, lo lavó por completo. Ese documento en el que el enemigo tenía apuntado contra nosotros todas las cosas para pasarnos la cuenta de cobro en la eternidad, Cristo lo borró, lo limpió por completo. Y dice que lo eliminó clavándolo en la cruz. El que fue clavado en la cruz fue Cristo. Y él mismo es el cheque con el que se pagó la cuenta que estaba en contra nuestra. Hay un comentario bíblico que leí hace poco que decía que el precio que se pagó por nosotros fue excesivamente alto, debido a que la sangre que Cristo derramó no era sangre humana, era sangre divina. Recuerden, se los había explicado en otra oportunidad, de que la sangre del feto nunca se mezcla con la sangre de la mamá. Es decir, que ese embrión que fue fecundado en el vientre de María, la sangre que ese embrión traía no se mezcló nunca con la sangre humana de naturaleza caída, que era la sangre de María. Siempre fue una sangre perfecta, una sangre divina, la sangre de Dios directamente. Así que cuando Cristo va a la cruz y Él muere, Él tiene la facultad, por el hecho de ser Dios y de estar muriendo en ese momento, de que con su sangre no borra los pecados de uno, sino los pecados de toda la humanidad, de todos los tiempos, de todas las épocas, de todas las generaciones, porque su sangre es una sangre perfecta, una sangre sin mácula, sin mancha alguna. Así era la sangre de Cristo, del Cordero de Dios. Por eso es tan poderoso lo que Él hizo allí en la cruz, y Él se pudo presentar como una cuenta, como un pago sobregirado, por decirlo de algún modo. Es decir, si la cuenta de la humanidad, por poner un ejemplo, eran 70 millones de dólares, pues lo que pagó Cristo en la cruz fueron 700.000 billones de dólares. Es solamente un ejemplo. El precio que pagó Cristo sobrepasó la deuda de la humanidad. Por eso, todo el que crea en Él puede llegar y disfrutar de todos estos beneficios que hay en Cristo, de todo esto que hay en Él y que nos lo recuerda el aceite. Así que usted puede conseguir un tarrito de aceite así similar a este, aceite de oliva, ora por él, lo bendice, bendice el aceite, y una vez hecho de ese modo, puede empezar a aplicar este aceite creyendo en la obra redentora de Cristo. No es que el aceite sea un amuleto o sea un fetiche, me voy a untar el aceite para que me vaya bien. No, es entendiendo de que esto representa la obra de Cristo y usted lo aplica sobre su vida, lo aplica sobre sus bienes, lo aplica sobre sus hijos, como lo vimos ahora, lo aplica en sus alacenas, declarando la provisión de Dios, declarando la prosperidad de Dios, declarando la victoria de Cristo en su vida, declarando la cobertura de Dios sobre sus hijos, sobre sus bienes, sobre todas sus cosas. Así que lo que tenemos que entender es que el aceite representa la obra de Cristo, todo lo que Él hizo en favor nuestro, y que al aplicarlo, al utilizarlo en nuestra vida, como utilizamos la cena del Señor, estamos teniendo a través de estos elementos naturales un punto de contacto con el mundo espiritual, lo que libera el poder de Dios en nosotros, en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestras propias vidas. Los invito entonces a que hagan uso de estos tres elementos, del pan, del vino y del aceite, recurrentemente en sus hogares, celebrando la cena cada que ustedes quieran, cada que ustedes lo consideren necesario. Como les decía, ustedes ya son sacerdotes de un nuevo pacto, ustedes lo pueden hacer en su casa sin esperar a que alguien más lo celebre, que es que tiene que venir el pastor, el sacerdote. No, ustedes tienen la facultad, la autorización de parte de Dios para hacerlo. Sí, debe ser de oliva, así como el pan no puede ser reemplazado por galletas y el vino o el jugo de uva no puede ser reemplazado por Coca-Cola, por decir algo. Tampoco el vino, el aceite debe ser reemplazado por otro tipo de aceite, sino aceite de oliva, porque es allí donde está el significado precisamente de lo que acabamos de hablar. Así que los invito, como les decía ahora, a que hagan uso de estos tres elementos en su casa, a que utilicen, disculpen, estos elementos naturales, que son cosas del mundo natural, pero que nos ayudan a tener contacto con el mundo espiritual para traer, como les explicaba anteriormente, a traer las cosas que están en el mundo espiritual a nuestro mundo físico. El pasaje que les mencionaba anteriormente de que un abismo llama a otro abismo, es así, a través de la manifestación de la palabra de Dios en nuestra vida, que traemos las cosas del abismo espiritual
al abismo físico en el que nosotros vivimos. Esta es la enseñanza de hoy entonces. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por estar con nosotros. Nos veremos el próximo martes con la segunda parte de la enseñanza del matrimonio. Estaremos de nuevo Ángela y yo ya terminando esta enseñanza. Espero que nos acompañen y que, bueno, pasen juiciositos todo este fin de semana. Nos vemos. Saben que cualquier pregunta, que cualquier inquietud nos pueden estar escribiendo. Si necesitan oración, si necesitan consejería, conmigo, con mi esposa lo pueden hacer. Los canales están abiertos permanentemente para ustedes. Bendiciones, que tengan una feliz noche, que descansen y nos seguiremos viendo entonces, sea por WhatsApp o a través de las transmisiones. Feliz noche.